El día de hoy vamos a hacer una introducción a la secuenciación de ADN. Vamos a hacer un repaso por algunas de las... Bueno, vamos a iniciar por qué entendemos por secuenciación de ADN, ¿cierto? ¿Qué es esto que le llamamos Next Generation Sequencing? Vamos a hablar un poco del método de secuenciación de Sanger, que es como el gold standard para la secuenciación. Vamos a revisar algunos métodos modernos de secuenciación como Illumina. Roche, a pesar de que Roche 454 ya es básicamente una tecnología extinta o recientemente extinta, vamos a revisarla pues por la importancia que ha tenido y que nos permite entender algunos conceptos de la secuenciación. Vamos a hablar de PacBio, Pacific Bioscience. Vamos a hacer algunas comparaciones de precios, de tablas comparativas de esas tres tecnologías y al final vamos a ver algunas consideraciones bioinformáticas al respecto. Entonces, iniciemos por acá. Bueno, ¿qué es lo que entendemos por secuenciación de ADN? Uno puede pensar que la secuenciación de ADN es en última instancia una conversión que uno hace. Es una conversión de información biológica que se encuentra de manera análoga, digámoslo de alguna manera, en los seres vivos y la estamos pasando, convirtiendo en información digital. La digitalizamos de alguna manera. Eh, en términos bioinformáticos podemos pensar que el ADN que está dentro de los seres vivos, cualquiera que éste sea, sufre una serie de procesos que finalmente nos permiten obtener una versión en texto plano del ADN que está dentro del organismo. Por eso hablamos de una conversión de información de analógica a digital. Entonces uno finalmente termina con un archivo como este, similar a este, que le dice a uno más o menos, o con gran certeza por lo menos, cuál es el orden y el contenido de las bases nucleotídicas del ADN de ese organismo que quiere conocer. Claro, esto tiene que surtir una serie de procesos importantísimos, como es la extracción del ADN, ¿sí? ADN que finalmente termina siendo extraído y depositado en unos dispositivos especiales como estos Eppendorf, y el cual nosotros no vamos a tocar esta parte de cómo es el procedimiento, digamos, de laboratorio húmedo para la extracción del ADN. Solamente vamos a entender que esto sucede. Y finalmente, bueno, después de esto, lo que sucede es que ese ADN que se ha extraído de algún organismo vivo es sometido a un procedimiento de secuenciación como tal. Ese procedimiento de secuenciación lo que hace o lo que nos permite es, de nuevo, identificar el ADN que está dentro de ese organismo y poderlo expresar de esta manera. Aquí es donde nos vamos a centrar un poco hoy y en esta parte. Esta parte de la secuenciación entonces es la que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo y vamos a ver que existen distintas tecnologías que nos permiten obtener ese DNA y someterlo al procedimiento específico para obtener el DNA. Esto que vemos aquí que dice base coding es un proceso fundamental también del proceso de secuenciación en el cual las bases son detectadas a medida que van pasando en la máquina. Ya lo veremos y hay pues distintos métodos para obtenerlo, ¿no? Y ya hablaremos con más detalle de esto. Pero entonces el mensaje importante en esta diapositiva es que la secuenciación de ADN es el procedimiento mediante el cual obtenemos una versión digital del ADN que hemos extraído de un organismo mediante este procedimiento que llamamos secuenciación de ADN. Es común encontrar que en la actualidad se hable de Next Generation Sequencing o secuenciación de última generación o de próxima generación. Y es un término que me gustaría aclarar. Aquí he traído tres definiciones del término Next Generation Sequencing, cada una que complementa un poco a las otras. Si nos fijamos en la primera definición,
la secuenciación de última generación, o NGS, como la vamos a llamar de ahora en adelante, lo que nos permite es obtener grandes cantidades de ADN en un tiempo muy corto, digámoslo de alguna manera. Es una tecnología, es decir, la secuenciación de ADN, eh, digamos que por lo menos de manera metódica y rutinaria, entre comillas, la estamos haciendo, la ciencia la está haciendo desde los años 70, ¿sí? Pero lo que se empezó a llamar Next Generation Sequencing es a la capacidad de hacer esta secuenciación, pero de una manera muchísimo más amplia, digamos, masiva, sí, de manera más, ¿cómo podríamos llamarla? Con una altísima productividad, ¿sí? Poder secuenciar genomas, grandes genomas, a gran escala, con costos razonables y, digamos, con un alto nivel de certeza. Digamos que eso separa un poco la secuenciación de antigua generación, entre comillas, de la próxima generación. Aquí vemos otra definición, sí, que nos dice que la secuenciación de próxima generación es básicamente eh, una secuenciación que se hace de manera paralela y masiva. Eso digamos que aquí es algo muy importante, y es que la secuenciación de próxima generación lo que nos permite es secuenciar grandes cantidades de ADN de manera masiva y paralela. Ya veremos por qué paralela. Y el término de secuenciación profunda, digamos que a veces se usa de manera relacionada eh, por algunas características del proceso de secuenciación que ya entraremos a describir más adelante en esta charla. Eh, Aquí vemos que se hace una comparación, ¿no? Digamos, en contraste de la Next Generation Sequencing o NGS con respecto a tecnologías anteriores como Sanger, ¿sí? Y aquí se hace una comparación en términos de la velocidad que nos permitiría hacer la secuenciación Sanger el, y una secuenciación por NGS. Y esta otra definición pues complementa lo que ya hemos visto, y básicamente lo que dice es que es un término que se usa para escribir un número también de diferentes tecnologías de secuenciación modernas. De nuevo, que nos permiten secuenciar DNA y RNA de manera mucho más rápida, ¿sí? Y más económica. La importancia de esto es que la posibilidad de poder secuenciar más rápido y más cantidad de ADN pues ha cambiado enormemente nuestra visión de la biología y nos ha permitido generar enormes volúmenes de información a muy bajo costo. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es el comportamiento de la secuenciación y los precios de secuenciación desde el año 2000 hasta el 2014, donde vemos la aparición de Next Generation Sequencing y la manera en que han empezado a bajar los costos de secuenciación por gigabase secuenciada, ¿no? Entonces, la secuenciación del genoma humano, que costó cientos de miles de dólares, actualmente se puede realizar por $1.000, $1.200. De hecho, uno puede secuenciar un exoma completo. Recuerden que un exoma es el conjunto de exones de un organismo, entonces uno secuencia el conjunto de regiones codificantes, digamos, de un genoma. Entonces, un genoma completo como el de humano se puede secuenciar por $350, $400 actualmente, ¿no? 2017. Entonces, año 2017. Entonces, esto es lo que nos permite la secuenciación de última generación. Recuerden también que hemos hablado como en bioinformática el almacenamiento en las bases de datos es exponencial. Cada 11 meses se espera que las bases de datos dupliquen su tamaño, y eso es debido a la secuenciación de próxima generación, a las grandes velocidades y a la gran cantidad de datos que podemos secuenciar en tiempo récord. También recuerden que podemos secuenciar no solamente genomas, podemos secuenciar metagenomas, ¿no? El genoma conjunto de un nicho específico, de un lago termal, de tracto digestivo. Entonces, la cantidad de ADN que podemos secuenciar es muy grande. Como un poco de contexto, miremos un poco la secuenciación del genoma humano, ¿no? El genoma humano, como ustedes saben, marcó un hito. La secuenciación del genoma humano marcó un hito en muchos ámbitos, en el mundo de la biología molecular y en la bioinformática particularmente. En alguna clase pasada hablamos de cómo el genoma humano impulsó, el desarrollo del genoma humano impulsó el desarrollo de librerías en bioinformática para el análisis de esos datos, ¿no? De BioPerl, BioPython y otras herramientas que fueron desarrolladas
a fuerza del análisis que se requería para el genoma humano. Aquí tenemos algunas características de este genoma. Bueno, lo que estamos viendo aquí es la versión del genoma humano, la versión 37. ¿Sí? Eso es Genome Research Consortium Human 37. Fue una versión del genoma humano que se usó durante muchos años. Ahora estamos en la versión 38 y pues digamos que la ciencia está en su proceso de adaptación de este genoma. Vemos que teníamos 3.300 millones de pares de bases secuenciados y bueno, otra serie de características, genes conocidos 21.224. Y bueno, aquí algunas variantes estructurales, etcétera, en el genoma humano. Esta gráfica nos muestra un poco, o la intención de esta gráfica es mostrar cuál es la magnitud de lo que estamos hablando cuando hablamos de secuenciación de genomas. Ya hemos visto antes esta gráfica en otras oportunidades. Y lo que tenemos acá es, bueno, de nuevo, el genoma humano, cualitativamente hablando, 3.2 gigabases, el genoma Oryza sativa 420 megabases, de Drosophila 165 megabases y el de Escherichia coli que está alrededor de 5 megabases. Resulta que cuando nosotros queremos dimensionar en términos bioinformáticos lo que significa un genoma como el genoma humano, debemos pensar en lo siguiente. Si comparamos los tamaños relativos de estos organismos, podemos ver que, claro, obviamente el genoma humano con respecto al de una bacteria o al de Drosophila o al del arroz, pues es bastante más grande, ¿no? Mayor su tamaño. Pero en realidad el genoma humano no es el genoma más grande conocido. El genoma más grande conocido es el genoma de una ameba que se llama Ameba dubia. Bueno, digamos conocido secuenciado, ¿no? Realmente hay genomas mucho más grandes en las plantas. El genoma más grande conocido en el momento es el de un pino, del cual no recuerdo exactamente su nombre, pero comparemos eso. Este es el genoma humano y aquí tenemos el genoma de Ameba dubia, que tiene 670 mil millones de pares de bases. Claro, uno dice, ¿por qué un genoma de una ameba puede ser tan grande y por qué se requiere un genoma tan grande? Eso es lo que algunos científicos, bueno, algunos estudiosos han llamado la paradoja del valor C, el C-Value Paradox. Pero básicamente lo que nos dice es que la complejidad de un organismo realmente no está dada por el tamaño de su genoma, sino hay otras razones y otras relaciones que nos llevan a entender la complejidad de un organismo. Digamos que desde el punto de vista biológico, obviamente el humano es mucho más complejo que una ameba, pero su genoma es casi 200 veces más pequeño. Entonces, esto es básicamente la paradoja del valor C. Para ser más estrictos, el C-Value Paradox lo que determina es que no existe o esta paradoja es que no existe una relación entre el número, el tamaño del del genoma y el número de genes, ¿no? En realidad, entonces, de lo que nos habla es de eso. Pero bueno, después se descubrió que en humanos no todas las regiones eran codificantes, entonces el 80% era DNA que en su momento se consideró junk DNA, DNA basura, pero después obviamente a partir del proceso de anotación del genoma se encontró que ese DNA no codificante pues tiene unas características muy importantes y funciones muy importantes reguladoras, estructurales, etcétera, en el genoma.
Digamos que independientemente de esto, lo que es importante es que si nos centráramos en este momento solamente en el genoma humano, ¿no? Que comparativamente con otros genomas es mucho más pequeño, entender la complejidad de la secuenciación y la complejidad del ensamblaje de secuencias es algo eh, fundamental y de lo cual hablaremos un poco más adelante en esta charla. El método de secuenciación más, digamos, base o estándar sobre el cual se derivan, podríamos decir de alguna manera, los métodos de secuenciación modernos ONG o de Next Generation Sequencing es el método Sanger, el cual vamos a ver aquí rápidamente, el cual ustedes seguramente ya tienen mayor conocimiento. El método Sanger se basa en lo siguiente. Algo importante es que el método Sanger está diseñado para secuencias de ADN no muy largas, es decir, para secuenciación de genomas completos es bastante difícil que lo logre hacer, sino para secuencias un poco más cortas, fragmentos más cortos, genes o fragmentos. Imaginémonos, por ejemplo, que esta es la secuencia que quiere ser la cadena, la porción de ADN que quiere ser secuenciado. Lo que requiere la secuenciación por Sanger es que exista primero un primer de replicación, es decir, un cebador que se une al inicio de la región que se quiere replicar, porque lo que se necesita también es que haya una polimerasa que utilice este cebador para realizar la secuenciación de la banda que se quiere secuenciar, de la región que se quiere secuenciar. Entonces tenemos una mezcla, digamos, de DNA, un primer, DNA polimerasa. Un aspecto fundamental de la secuenciación por Sanger es que suceden 4 reacciones independientes. Cada reacción independiente tiene los nucleótidos más un nucleótido modificado que lo que va a hacer es parar la replicación cuando él es introducido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una mezcla por tubo que tiene DNA a replicar, el primer, la polimerasa, los 4 nucleótidos y el nucleótido modificado. Y cada reacción sucede de manera independiente. Es importante anotar que si se fijan, aquí dice citosina, guanina, N-timina, en cada uno de estos vasos hay un único nucleótido modificado que va a detener la elongación de la cadena. Cuando ese nucleótido es incorporado, la cadena se detiene. La síntesis de la cadena se detiene y ya la polimerasa no puede continuar la secuenciación. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que permite es que vamos a tener lecturas de diferente tamaño en cada vaso de reacción. Después lo que va a suceder es que estas tubos de reacción van a un gel y son separados por electroforesis, donde los tamaños más pequeños van a migrar más abajo y los de mayor peso van a quedar arriba, y de esa manera se va realizando la secuenciación, se va de abajo hacia arriba, se va recreando la cadena que se ha secuenciado. Este es el método estándar, digamos, gold estándar de secuenciación. Con base en este método, pues tenemos una serie de métricas en bioinformática y bueno, y en general en secuenciación. Los métodos modernos de secuenciación todos comparten un núcleo común. Ese núcleo común lo podemos ver un poco acá. Entonces, es importante de nuevo anotar que vamos a ver las generalidades de la secuenciación de cada uno de los métodos y bueno, en sus asignaciones entraremos en profundidad en cada uno de los métodos. Las asignaciones que tenemos grupales. Todas las métodos de secuenciación, ya sean PacBio, como vemos aquí, 454 que les comento ya ha desaparecido, Ion Torrent, Ion Proton y los de Illumina, todos comparten un núcleo central y es este.
Partimos del DNA genómico y ese DNA genómico, para ser secuenciado, debe ser fracturado, fragmentado, porque no es posible secuenciar todo el DNA completo. Entonces lo que necesitamos es fragmentarlo. Hay distintos métodos de fragmentación que utilizan distintas técnicas, las distintas técnicas de secuenciación pueden ser por fragmentación enzimática, nebulización, ultrasonificación. Digamos que no importa el método, pero hay algún método, cada técnica de secuenciación utiliza uno o varios métodos para romper el ADN y obtener fragmentos. Entonces, a partir del template de DNA, fragmentar esto lo comparten todos los métodos de secuenciación. Bueno, aquí pues obviamente para llevar a cabo la secuenciación pues se debe cumplir con una cantidad y una calidad específica de ese DNA para poder llegar a este proceso. Después de este proceso viene otro proceso que se llama el de tagging. Sí, básicamente vamos a definirlo. Entonces, de este proceso de rompimiento y fragmentación del DNA, lo que tenemos es una serie de fragmentos de DNA que tienen los extremos romos, se llama esto. Entonces hay que hacer una reparación de ese ADN, donde el ADN, los fragmentos de ADN se reparan para que terminen con sus partes recuperadas. Y una vez los tenemos así, se le añaden unos adaptadores. Esta es una parte fundamental del proceso de secuenciación. Digamos que todo esto que estamos haciendo aquí podríamos decir que es parte de lo que se llama comúnmente la creación de la librería de ADN, ¿no? Es fragmentarlo, romperlo, añadir los adaptadores y después amplificarlo en algunos casos. Entonces digamos que esto es del proceso de creación de la librería, digamos. La amplificación podría ser parte de otro proceso. Como les comentaba, entonces algo que es fundamental es tener el DNA reparado y añadirle estos adaptadores. Estos adaptadores se van a unir a los extremos 5' y 3' de cada secuencia y son fundamentales porque cada uno de esos adaptadores van a ser utilizados en los pasos posteriores de la secuenciación. Vamos a ver, por ejemplo, para qué se van a utilizar estos adaptadores en otras partes del proceso de secuenciación, por ejemplo en Illumina, etc. Después de esto, pues hay una selección del tamaño de esos fragmentos, no los fragmentos de todos los tamaños van a ser utilizados. Y pensemos en algo muy importante, cuando estamos hablando de secuenciación de DNA, en este caso, porque no estamos hablando de secuenciación de ADN de una única célula, que se hace también, sino de ADN de un tejido. Entonces en realidad no tenemos solamente una muestra de ADN, o sea, una sola cadena, tenemos miles de cadenas de ADN que son fragmentadas de manera aleatoria y de las cuales obtenemos muchos pedazos, fragmentados de una y otra manera. Entonces, digamos que en esa selección de tamaños es poco probable que perdamos muchas regiones del DNA porque tenemos muchísima población, digamos, de DNA, de células, de un solo tejido. Entonces, después de que tenemos estos fragmentos con sus adaptadores, viene el proceso específico de amplificación de ese ADN que se puede dar por distintos métodos dependiendo de la técnica de secuenciación y su posterior secuenciación como tal. Entonces viene esa amplificación y la secuenciación. Entonces vamos, para entrar un poco más en detalle de cuál es este proceso de amplificación y de secuenciación, vamos a comenzar por Illumina, que es una de las técnicas de secuenciación más utilizadas por la empresa Solexa. Listo, entonces básicamente, como vimos ahora, lo que tenemos es el DNA genómico, su fragmentación, su adición de adaptadores, bueno, la ligación, etc. Y tenemos la secuencia, la librería de secuenciación, ¿sí? La que ya está lista para ser secuenciada, pero que debe ser previamente amplificada.
¿En qué consiste ese proceso? En Illumina lo que se hace es que se hace una creación de algo que se llaman clusters. En Illumina lo que existe es básicamente una superficie sólida, que está representada aquí por este cuadro, en la cual en la superficie sólida existen fijados unos primers. Estos primers que están aquí fijados son complementarios de los adaptadores que se le han ligado a los extremos 5' y 3' de la librería de secuenciación. Y pues, ¿qué significa esto? Que si tenemos estos primers aquí, estos adaptadores que son complementarios a estas regioncitas de aquí, lo que va a suceder es que cuando pongamos en contacto esos fragmentos con la superficie sólida, las regiones complementarias se van a pegar y vamos a obtener algo de este tipo. Un fragmento de DNA con su adaptador complementario al del primer sujeto aquí a la superficie sólida, y de esa manera se inmoviliza el ADN. Después de que las hebras de DNA son, digamos, unidas a la superficie sólida, los finales también son unidos a la superficie porque son pues, por los primers complementarios. Y después de este proceso lo que se hace es que, si se fijan, aquí tenemos por una reacción enzimática, lo que creamos es, por cada uno de estas hebras que se ha unido en forma de U o N, como quieran verlo, tenemos una cadena de doble hebra. ¿Sí? Después se denatura y lo que obtenemos es esta denaturación de dos fragmentos de ADN, uno por cada lado. Este proceso se lleva a cabo una y otra vez hasta que obtenemos los clústeres con secuencias idénticas. Fíjense que partimos de una única secuencia a un clúster que son copias de esta secuencia. Por ejemplo, esta secuencia tiene este clúster es la amplificación de esta secuencia y este clúster es la amplificación de esta secuencia. De esta manera lo que tenemos es la misma secuencia amplificada varias veces, lo que nos va a permitir tener una mejor señal de secuenciación al momento de secuenciar. Eso es básicamente lo que tenemos aquí en el proceso de la creación de los clústeres. Después viene el proceso de secuenciación como tal. Lo que viene a suceder acá es que tenemos los clústeres de secuenciación y entonces lo que tenemos es estos clústeres, ¿no? Y lo que tenemos acá es que queremos realizar la secuenciación como tal. Lo que va a suceder es que, de nuevo, eso es muy importante, cada clúster corresponde a un fragmento amplificado. Bueno, sobra decir que aquí tenemos de ejemplo 4 clústeres, pero imagínense que esto es una superficie con billones de clústeres, o sea, hay muchísimas secuencias que se van a secuenciar de manera masiva y paralela. Por eso la definición que veíamos de Next Generation Sequencing. Ahora, igual que sucedía con la secuenciación de Sanger, aquí lo que necesitamos también es polimerasas y necesitamos nucleótidos para ir incorporando la cadena. Esos nucleótidos, pues se incorpora polimerasa y los nucleótidos también se incorporan, pero esos nucleótidos tienen dos características muy importantes cada nucleótido. Cada nucleótido es un nucleótido terminator, se llama, ¿no? Terminador. Como veíamos en Sanger que había un nucleótido modificado que paraba la secuenciación, aquí todos los nucleótidos que estamos adicionando paran la secuenciación. ¿Esto qué significa? Que solamente se va a poder ir añadiendo de a un solo nucleótido. ¿Qué significa esto? Entonces agregamos adenina, timina, guanina, citosina
a la mezcla y la polimerasa. Otra, y otra característica es que estos nucleótidos tienen la capacidad de emitir una señal luminosa una vez son incorporados. Entonces lo que sucede es que estos nucleótidos se incorporan y son leídos por la polimerasa e incorporados. Acá como ejemplo suponemos que aquí se incorporó las adeninas, aquí se incorporaron las guaninas, las citosinas y las timinas, pero podría ser, no sé, cualquier orden y aquí, dependiendo de la secuencia que vamos a de las secuencias, ¿no? Pero aquí como ejemplo sucede esto. ¿Qué pasa? Entonces se han añadido adeninas, guaninas y citosinas en cada uno de los clústeres, pero se añaden solamente una. ¿Por qué? Porque como estos nucleótidos de nuevo son terminator, no permiten que se añadan más nucleótidos. Es decir, que la polimerasa lo añade y no puede continuar la síntesis. Una vez sucede eso, se toma una fotografía básicamente de esa situación. Entonces imagínense que están viendo este plato con todos estos clusters, con millones, billones de ellos, y se ha incorporado un nucleótido en cada clúster. Y cada uno ilumina de acuerdo a la base que tiene, rojo, verde, azul, amarillo, y se toma una fotografía en ese momento de esa situación. Este ciclo se vuelve a repetir, entonces lo que se hace es que se le quita la parte terminadora al nucleótido y se incorpora uno nuevo también, o unos nuevos también terminator. Esto se hace una y otra vez, este ciclo de incorporar, tomar la fotografía, quitar la región terminadora, incorporar nucleótidos, tomar fotografía, quitar la región terminadora y bueno, y tomar la foto, obviamente, de tal manera que al final lo que se puede obtener es que por esa serie de fotografías y los colores, podemos verlo de esa manera, vamos a saber cuál es la secuencia que había en cada uno de los clústeres. Después, de esa manera se reconstruye la secuencia que había en cada uno. Si por ejemplo digamos que podría ser que en el clúster 1 en la primera fotografía había amarillo, en la segunda después había rojo, después había rojo, después había rojo, después había azul. Entonces de esa manera sabemos que la secuencia era G, A, C. Y de esa manera se van recreando la secuencia específica de cada clúster. Fíjense la importancia de tener una buena amplificación aquí porque podemos captar mejor la señal luminosa. Y de esa manera tenemos aquí el archivo de texto en el cual representamos el DNA que teníamos. Y volvemos al comienzo de lo que habíamos hablado, ¿no? La secuenciación consiste básicamente en obtener una versión digital del ADN que se encuentra acá. Ese es el proceso de secuenciación. En Illumina existe otro concepto muy importante que es el de los parent y los mate pairs. Lo que nos permite Illumina cuando hacemos esta técnica de secuenciación es que podemos secuenciar los fragmentos que secuenciamos. Los fragmentos de secuenciación se pueden hacer en dos sentidos. ¿Sí? Imaginémonos que este es un fragmento de DNA y lo que hacemos es hacer una lectura de izquierda a derecha y otra lectura de derecha a izquierda. A esto es lo que se le llama secuenciación parent. Fíjense que estas son las lecturas y esta es la región que queremos. Es decir, esto es lo que nos llega a nosotros de la secuenciación, las lecturas de la región específica. Algo muy importante es que esta región que está aquí entre la lectura 1 y la lectura 2 es desconocida. ¿Sí? Esperamos que en otro clúster, en otro lugar, esta región esté siendo secuenciada porque por la amplificación y por la fragmentación del DNA esperamos que esté representado todo el genoma. Esta secuenciación parent es importante
porque nos permite resolver muchos problemas de alineamiento que después estaremos viendo cuando estemos analizando el proceso de alineamiento, de ensamblaje en realidad de nuestras secuencias. Pero para hacerlo aquí básicamente más sencillo, si nosotros tenemos una secuenciación parent donde tenemos solo este fragmento y este fragmento como acá, por ejemplo, imagínense que tenemos esta región secuenciada y esta región secuenciada. La región que está gris aquí es desconocida. Y vamos a alinear contra una referencia. Lo que nos permite el parent sequencing es que, sin importar la posición de la región, por ejemplo, una región repetitiva, ¿a qué me refiero aquí? Imagínense que si esto es una región AGC, por decir algo, o para hacerlo más sencillo, digamos que aquí hay T, T, T. Y la región que está aquí es A, 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 A. O T, 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 como queramos verlo. Si nosotros, un problema para el ensamblaje, es decir, esta región ¿dónde viene? En este TTTT, en el TTT aquí, en el TTT aquí, ¿en cuál? Porque la región es repetitiva, no es fácil ponerlo. Pero si nosotros tenemos una versión parent de esto y sabemos que tantas pares de bases más arriba de esta región, de este read, tenemos una secuencia que no cae en una región repetitiva y sabemos que cae acá, pues no importa que esa región sea repetitiva, porque si esta región cae acá, y estamos seguros de que cae acá, y sabemos que, por ejemplo, 500 bases más allá está nuestro otro read, pues lo ponemos en esta región. Entonces sabemos que este TTT corresponde exactamente acá. Para eso sirve la secuenciación parent, porque nos permite resolver muchos problemas de ensamblaje y de alineamiento. Existe otra versión, podemos verlo de los parent, que se llaman los mate pairs, pero básicamente los mate pairs, la diferencia consiste en que el inserto que hay entre las lecturas es mucho más grande que el de los parent. Esto es importante porque cada vez que uno manda a secuenciar algo, que le van a preguntar siempre si los quiere single end o parent. Casi que por defecto ahora todos secuenciamos con parent en Illumina. Es la manera más expedita de poder llevar a cabo un ensamblaje de manera más sencilla. Esta diapositiva muestra básicamente lo que les comentaba ahora, ¿sí? Si tenemos la librería con parent, podemos resolver problemas de lesión o de inserción gracias a estos parents. Si aquí sabemos que hay 500 pares de bases y en nuestra alineamiento caen en una región de 1000 pares de bases, sabemos que hubo una delesión en nuestro ¿sí? en el genoma que estamos usando como referencia, o una inserción en este caso. Y para resolver los problemas de regiones repetitivas, que fue lo que hablamos un poco ahora. Algo importante que se puede llevar también a cabo cuando uno secuencia con Illumina y otras técnicas de secuenciación es el multiplexing. Con el multiplexing lo que podemos lograr es que, aparte de los adaptadores que vamos a utilizar para estabilizar la secuencia en la plantilla, en la región, en la superficie sólida, podemos añadir otros adaptadores con secuencias muy específicas. ¿Para qué nos sirve esto? Esto sirve en el caso que queremos mandar a secuenciar distintas librerías al mismo tiempo. Supongamos que queremos secuenciar 2 organismos, 3 organismos al mismo tiempo, o varios organismos. Lo que necesitamos es utilizar la misma secuenciación, pero con distintos organismos, y después necesitamos separarlos. Entonces lo que podemos hacer es que a cada librería le añadimos un index distinto. Fíjense que aquí estamos utilizando el index CATTCG y aquí el AACTG. ¿Sí? Fíjense que aquí los tenemos como barcodes, porque en última instancia son esos, son como unos códigos de barra que me están diciendo esta secuencia pertenece a un organismo específico.
o este conjunto de secuencias pertenecen a un organismo específico. Todas las que tengan esto azul o el barcode específico CATTCG van a corresponder a una librería específica, y todas las que tengan el AACTG corresponden a otra librería. De esta manera lo que podemos hacer es tener un solo pool con las dos librerías, secuenciar, y después de que secuenciamos y obtenemos esto, como conocemos las regiones, los índices, los barcodes, podemos hacer un demultiplex o demultiplexar, no sé cómo se diría esto en español. Y lo que podemos es separar las librerías. Aquí están mezcladas, pero después, como sabemos que todas las CATTCG son de una librería, las separamos, y todas las que tengan AACTGA son de otra librería. Y de esa manera podemos secuenciar nuestras librerías en una sola secuenciación. Y de esa manera, digamos que en su conjunto, esto es lo que llamamos hacer multiplexing. Illumina tiene distintas tecnologías de secuenciación. Está el MiSeq, Minisec, el NextSeq, HiSeq X. Y cada uno tiene sus características particulares. Como vemos acá, cada uno está dirigido a un tipo de secuenciación específica. Amplicones en el caso de Minisec, pequeños genomas en el caso de MiSeq. Entonces digamos que son distintas máquinas, distintas tecnologías de la misma empresa. Esto que vemos aquí que dice maximum output, lo que nos está diciendo es cuál es la capacidad que tiene esta máquina de secuenciar una cantidad X de ADN por ciclo de secuenciación. No estamos hablando de cada uno de los ciclos de incorporación de los nucleótidos, sino de secuenciación completa de toda una librería, o de toda la capacidad de la máquina en una sola, digamos, por corrida, digamos, más bien. El Minisec uno podría secuenciar hasta 7.5 gigas. ¿Eso qué significa? Significa que podríamos secuenciar, bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso del MiSeq, si fuéramos a secuenciar, utilizar, digamos, toda la capacidad de la máquina, son 15 gigas. Si pudiéramos secuenciar, que no está hecho para esto, como lo vemos aquí, si fuéramos a secuenciar, podríamos secuenciar en teoría alrededor de 5 genomas humanos en esta máquina, aunque no está hecha para esto, ¿no? Sí, pues, tenemos los genomas de 3, digamos que 3 gigas cada genoma, pues aquí podríamos secuenciar 5, ¿no? 5 por 3, 15, más o menos. Hablando de pequeños genomas, si secuenciáramos genoma de E. coli acá, pues si cada genoma tiene 5 megabases, pues podrán ya ustedes hacer la cuenta de cuántas genomas de E. coli o bacterianos podríamos secuenciar en un MiSeq, dado que su capacidad es de 15 gigabases. Y así, 120 gigabases, 1500 gigabases y 1800 gigabases. Y este es el máximo de lecturas por corrida. 25 millones, 400 millones, 5 billones y 6 billones de lecturas. Y esos son los tamaños de las lecturas por cada máquina. Este 2 significa parent. Y fíjense que aquí podemos tener lecturas de 150 pares de bases. Estamos hablando de estas lecturas cuando decimos esto, de este tamaño de estas lecturas, estas. Tenemos 150 pares de bases, 300 pares de bases y bueno, 150 en otros casos. Actualmente Illumina tiene otras tecnologías que pueden llegar a longitudes un poco mayores y el tiempo que demora realizar este proceso. Bueno, eso es básicamente de manera muy general la tecnología de Illumina. Vamos a hablar rápidamente de otra tecnología que es la de Roche 454, que es una tecnología extinta ya, pero que fue ampliamente utilizado hace los últimos años. De hecho, todavía se utiliza algunos rezagos, pero ya no existe soporte para Roche 454. El proceso básicamente es el que ya vimos ahora. Hay una preparación de librería, fragmentación, adición de adaptadores.
adaptador que se llaman A y B, la región 3' y la 5'. Y la diferencia, o digamos, o el parecido que tiene esta tecnología, la secuenciación de esta tecnología con Illumina, es que recuerden que en Illumina añadíamos los fragmentos a una superficie sólida. En 454 lo que estamos utilizando son unos pocillos en los cuales existen pequeñas esferas. Y la reacción sucede y la amplificación sucede realmente en estas esferas. Los reads, los fragmentos, perdón, se unen a más bien, los primers que están aquí unidos en Illumina, la superficie sólida, están unidos aquí a una esfera. Y son también complementarios a estas regiones. Así que de manera análoga a como se hacía en Illumina, esas fragmentos se unen aquí a estas regiones y de esa manera tenemos como una pequeña librería, por decirlo de alguna manera, de amplificación acá y en cada uno de estos pozos. Aquí vemos una imagen un poco más clara de cómo sucede, qué es lo que sucede en cada pocito. Bueno, tal vez sea importante anotar también que la unión aquí está dada por la unión al bit, a la esfera, está dada por el adaptador A y B. Cada uno tiene su función, el adaptador A y el B, etc. Pero digamos, de manera general lo que sucedía en la tecnología de 454 es que se realizaba la secuenciación después a partir del adaptador B por una polimerasa que iba leyendo e iba incorporando un nucleótido con unas características especiales, un fosfato específico, modificado, y por una acción, digamos, reacción bioquímica donde está implicada la sulfurilasa y la luciferasa, es decir, la misma luciferasa que se utiliza, que da origen a la bioluminiscencia, se podía detectar la señal del nucleótido que se estaba incorporando en ese momento, y de esa manera se podía detectar la señal, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si se iba incorporando la guanina y ella emitía una luz específica que era captada a la señal de gracias a la señal de la luciferasa, bueno, algo importante aquí es que se va añadiendo, digamos, nucleótido por nucleótido y se capta la señal. Entonces, como se captaba la señal, se sabía que solamente había guaninas en el ambiente, en el medio, y de esa manera se podía ir detectando la señal. En el caso de que fueran adeninas, pues se iban a iluminar pues solo las adeninas, etc. Y de esa manera tenemos que vamos captando aquí las señales. Entonces, claro, cuando la señal era mucho más fuerte, significaba que teníamos 2 guaninas o 2 tirosinas, etc. 454 tiene digamos, una enorme diferencia con respecto a Illumina, y es la capacidad de secuenciar fragmentos mucho más largos, de hasta 700, 800 pares de bases en algunos casos. Esas eran algunas de las tecnologías de secuenciación de 454, que son el Genome Sequencer y el Genome Sequence Junior. 1.000.000 de lecturas por corrida. Ahora, fíjense, eso es muy importante porque estamos hablando aquí de que eso es 1.000.000 de lecturas por corrida, algo muy pequeño con respecto a lo que estábamos viendo con Illumina, que hablábamos de 25 millones de lecturas. Pero el tamaño de las lecturas es muy distinto, entonces a veces es difícil comparar los métodos basados en estas métricas, ¿no? El número de lecturas, porque hay que hablar de la longitud también de la lectura, la calidad de la lectura, etc. Entonces, eso es algo importante. Fíjense aquí que tenemos una máquina como la GCF-LX que tiene solamente 700 megabases de output, pero el tamaño de las lecturas es un poco distinto, ¿no? Y bueno, aquí unas especificaciones de alguna otra época. Otras de las tecnologías también que hace parte de la Next Generation Sequencing es la tecnología de PacBio, la cual vamos a hablar brevemente. PacBio tiene una característica muy importante, y es que en PacBio
no existe la amplificación como la veíamos acá. En nuestra, a ver, estoy buscando aquí, como la veíamos en nuestra diapositiva inicial. Fíjense que esta parte de acá no existe en PacBio. PacBio pasa directamente a los fragmentos acá, ¿no? A la secuenciación como tal. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, PacBio tiene esa característica y lo más importante es que eh, eh, ellos circularizan eh, el inserto. Bueno, una particularidad muy importante de PacBio es que la longitud de las lecturas es muchísimo más grande que la de Illumina o la que se utiliza en 454. Aquí llegamos a incluso en algunas nuevas versiones de PacBio a leer fragmentos de 4000 de 4000, 5000, 10.000 pares de bases, o sea, fragmentos mucho más grandes que solo 120 pares de bases. Ya vamos a ver un poco más de esto. Incluso 40K se habla en PacBio. Algo importante es que, si se fijan, aquí tenemos un inserto que se circulariza, ¿sí? Es decir, que tenemos una cadena de ADN que es lineal en la realidad, pero aquí la volvemos circular, ¿no? Esto nos permite hacer algo muy importante en PacBio, a lo cual volveremos un poco aquí más adelante. Entonces, una de las características importantes es ¿cuál? Aparte de la longitud que podemos leer, es que en PacBio, en las otras tecnologías, inmovilizábamos el fragmento de ADN a secuenciar. En esta tecnología no. Aquí lo que estamos haciendo es que inmovilizamos la DNA polimerasa. Entonces, lo que tienen de característico PacBio es que utiliza lo que se llaman los Zero Mode Waveguides, que son unas pequeñas cámaras en las cuales en el fondo de la cámara está añadido, inmovilizada el ribosoma, no, la DNA polimerasa. Y lo que estamos añadiendo es que vienen nucleótidos que vienen fluorescentes también. Fíjense que eso es una característica que hemos visto en todas las tecnologías, ¿no? Que hay que emitir una señal que avisa al sistema qué fue lo que se incorporó. Esto permite pues, que cada vez que se incorpore pues, haya una señal luminosa que dice qué nucleótido fue el que se incorporó y quien se encarga de detectar ese nucleótido que se ha incorporado en cada paso de la secuenciación es el Zero Mode Waveguide. En el fondo puede captar esa señal luminosa. Algo importante es que cuando uno, les comentaba ahora, cuando uno circulariza el DNA, lo que le permite esa circularización es que uno podría en teoría hacer lo siguiente, y es que podría, si este DNA circular, podría pasarlo varias veces aquí y obtener varias versiones, digamos, varias pasadas resecuenciaciones de la misma cadena, porque está en forma lineal, como si fuera una cadena de bicicleta que pasa una y otra vez, y se puede secuenciar varias veces. Ese es una imagen de los ZMW, los Zero Mode Waveguide, y aquí pues una captura de pantalla de un vídeo, de una animación de cómo sucedería el proceso, y que cada vez que se incorpora un nucleótido, el fosfato sale y bueno, el fluoróforo, perdón, emite la señal. Esto sucede de manera simultánea, paralela y masiva en muchísimos pozos, de manera análoga a lo que hacíamos en Illumina, y se detecta y cada ZMW detecta esa señal. Estos son algunos ejemplos de los Smart Cell. Y esta es una gráfica que nos está mostrando las diferencias de los insertos que se pueden leer. Aquí estábamos hablando, fíjense lo interesante, estamos hablando que
En las versiones iniciales de PacBio se pueden leer insertos de lecturas de hasta 1500 pares de bases, mientras que un Illumina HiSec 2500 lee 250 pares de bases. Y un PacBio RS2, que una química más nueva, puede leer hasta 10.000 pares de bases. Sin embargo, estamos hablando en la actualidad de lecturas de 20.000 pares de bases y hasta 40.000 pares de bases con PacBio. El único problema, digamos, que existe un poco con PacBio es que por el mismo proceso de secuenciación tiene una mayor tasa de error, es decir, tiene una mayor probabilidad de equivocarse al detectar cada una de las bases incorporadas, esto por las características del ZMW. Entonces, digamos que esa es una pequeña, se podría decir, desventaja con respecto a Illumina. Por eso muchas aproximaciones utilizan secuenciación larga con PacBio y una secuenciación con Illumina para poder resolver algunos problemas de llamados de bases, digamos, de identificación de bases equivocadas. Este es el PacBio RS2, que era un poco grande. A continuación lo que vamos a ver son algunas tablas comparativas que nos muestran ejemplos de precios promedios de secuenciación por lo menos de hace unos 3 años, teniendo en cuenta 454 Illumina, PacBio y Ion, que no lo hemos tratado aún. La trataremos en otra oportunidad. Y el número de lecturas que se podrían obtener más o menos, el tamaño de la lectura y el output por muestra y el precio para el momento. Estamos hablando de un genoma bacteriano que secuenciado por 454 estaría costando $15.000 en su momento. Mientras que secuenciado por Illumina estamos hablando de 1.150. En realidad este precio actualmente podemos secuenciar un genoma de zinc bacteriano por 500 megas. Mucho más económico. Aquí el genoma de una levadura, ¿cuánto nos costaría? Con Roche $16.000 y con Illumina $1.166. PacBio $3.300. Y aquí están los precios promedios de secuenciación, donde estábamos hablando de un genoma como el de Liconia de 300 megabases o de un genoma mucho más grande como el de la tortuga careta de 2.2 gigabases. ¿Cuáles serían los precios relativos? Más adelante, en la próxima clase, vamos a hablar acerca de los estadísticos en secuenciación y algunas consideraciones acerca del ensamblaje de genomas. Entonces, para esta primera parte podemos dejar acá y ya en la segunda parte de esta charla hablaremos de los estadísticos en secuenciación, como el quality score, la profundidad y la cobertura de secuenciación, así como de las consideraciones bioinformáticas y términos usados en bioinformática al momento de secuenciar.